No fue fácil, fue ermitaño, se sintió solo y sin voz. Mas el Espíritu Santo con sus ángeles lo ungió. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios. Buenas noches a todos. Feliz día de San Felipe Neri, perdón. Hoy es este día tan especial, el Santo de la Alegría, así que les deseamos a todos muy feliz día. Que este gran santo interceda por cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado, a todos los que se suman, a todos los que nos van a escuchar cuando este programa esté subido en la página de Obra de Amor por los que sufren. Saludamos a Alexis, saludamos al Padre que nos acompaña en este programa tan especial, hoy con un invitado muy especial. Muy buenas noches, América, muy buenas noches a mis queridos amigos y compañeros de la radio, a Alejandra, a mi mejor amigo, el que me conduce por el buen camino, al Padre René Cari. Venimos de una misa el día miércoles, el Día de la Patria, el 25 de mayo, muy pero muy especial, donde era un día tan especial. Primero el Día de la Patria, festejamos también el cumpleaños del Padre Pío. El 25 de mayo de 1887 nacía este gran santo. El día 24 había sido el día de la Virgen. De la coronación de la Virgen de San Nicolás. El 25 fue la coronación de la Virgen de San Nicolás y el día 24 de María Auxiliadora. Así que era, si bien la fiesta es la hermosa, la misa es la fiesta para nosotros, para los cristianos, ese día se convirtió en una gran fiesta, porque teníamos muchas cosas para festejar. Bueno, vamos a consagrar justamente a la Virgen, ya que festejamos el 24 de María Auxiliadora, el 25 la coronación de la Virgen de San Nicolás, que se apareció acá en Argentina. Así que vamos a consagrar esta evangelización, estos testimonios, esta catequesis a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes mal. Que el Señor bendiga a todos los que están escuchando este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos contarles e invitarlos también a navegar por la página de Obra de Amor por los que sufren, www.obradeamorporlosquesufren.com. Es la página de toda esta misión que lleva adelante el Padre René, por gracia de Dios. Ahí en esa página van a encontrar todas las actividades parroquiales, van a encontrar oraciones, testimonios. Bueno, es una página para compartir con todos los que puedan, con todos sus familiares, con todas las personas que están en este camino y los que están conociendo el amor de Dios. También está el canal de YouTube, Obra de Amor por los que sufren, donde son transmitidas las misas. Hablando de misa, también tenemos este domingo, misa de sanación y liberación, a las 15:30. Los esperamos a todos que vengan a esta gran fiesta, como dice Alexis, de la misa, de la Santa Misa. Yo agrego a este banquete celestial que Dios nos regala cada día, porque por gracia de Dios nosotros acá en San Vicente Palotti tenemos la misa diaria. Los esperamos a todos. 15:30 es la misa, pero qué mejor que preparar el alma para recibir a Dios, quienes puedan hacerlo sacramentalmente y quienes no, también entrar en comunión de manera espiritual. A las 2:30 de la tarde ya comenzamos con el Santo Rosario. A las 15 horas se reza la coronilla de la misericordia, donde con esa oración imploramos la misericordia de Dios para todos los enfermos del cuerpo y del alma. Imploramos misericordia por las almas que están en el purgatorio, todos nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos. Pedimos la misericordia de Dios para todos los moribundos, los enfermos, y para la conversión de todas las almas.
porque es la misericordia de Dios quien nos trae al camino de la salvación. Así que con esa oración elevada al cielo vamos preparando el alma para la Santa Misa. Y a las 15:30 horas es la misa de sanación y liberación. Es una misa muy especial. Hoy justito conversábamos sobre ese tema, que estas misas de sanación y liberación son retiros espirituales donde tenemos que venir a estar en comunión con Dios, con los santos, con los arcángeles, con tiempo, a un día dedicado a unirnos a Dios, porque es una misa que es larga, tiene la homilía, tenemos también el Padre hace una pequeña procesión con el Santísimo, tenemos la oración de sanación, de intercesión individual, y bueno, la oración, que es el pilar fundamental de toda esta misión, ¿no? Nos unimos siempre en oración todos los que estamos presentes, y sobre todo también rezamos por los que no pueden llegar hasta este lugar. Y hoy a la tarde, hace muy poquitos minutos, la productora TDF, aprovecho para agradecerle a Gianfranco, un gran servidor de la obra, tecnológico él, que hace de los testimonios, este es el tercer testimonio que sale al aire, muy cuidado, una muy buena producción, y este es el tercer testimonio que sale en el video, que lo pueden ver en el canal de la obra Amor por los que sufren en YouTube. Justamente es el de la doctora Patricia Di Palma. Tuve la oportunidad de verlo antes de entrar al programa, me emocioné mucho, primero porque Patricia es mi amor, es mi señora, es la mamá de mi hijo, pero segundo por la fe, como lo pudo contar, y espero que llegue a muchísimas personas del mundo y que les sirva este testimonio, porque nosotros tenemos que dar testimonio. Jesús pidió que demos testimonio de esto, y creo que va a ayudar a muchísima gente que tal vez se encontraba en una situación tan complicada como la que tenía Patricia, ¿no? Sí, siempre decimos que es la fe, que a través de la fe es como Dios obra en cada uno de nosotros, y es la voluntad de Él, porque a veces uno pide los milagros, las sanaciones, las liberaciones, pero bueno, Dios sabe por qué concede, porque nos da las gracias que necesitamos para nuestra alma, que a veces no son la de la sanación, sino que a partir de esa situación nos acerca a su corazón, nos acerca al camino de la salvación, ¿no? Bueno, hoy es un día muy especial, tenemos un invitado muy especial que vamos a presentarlo, no sé si ahora, Ale, o después del corte. Nos vamos a comunicar con el padre Silvester, que está ahí siempre predispuesto y siempre participando en este programa como un padre que bueno, que nos da unas catequesis que nos llenan el alma, y que bueno, que uno a partir de lo que conoce es lo que ama. Entonces tenemos que conocer para amar. Así que bueno, hoy tenemos una hermosa historia que nos lleva a conocer la vida de un gran santo. Así que bueno, vamos a estar atentos. Pero también hoy es un día muy especial. Hoy es un día de un gran santo, de San Felipe Neri. Este santo que era llamado el santo de la alegría. Y yo acá, hoy mirando, encontré una imagen que dice así, que son 5 cosas que podemos aprender de San Felipe Neri, que es el santo de la alegría. San Felipe Neri ve la vida con alegría. Siempre tenía buen humor y vivía con alegría profunda. San Felipe Neri decía: rodéate de gente buena. Él fomentaba grandes amistades con santos de su época como San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. También decía: confía en que Dios te cuida. A pesar de los problemas diarios, encontraba paz en Dios, pues siempre era dócil a su voluntad. También nos decía: comparte a Cristo con los demás. Es considerado uno de los grandes evangelizadores tanto de niños como de adultos.
Y otra cosa que nos enseñó, él decía: ten un gran corazón. Según la tradición, su amor por Dios era tan grande que su corazón creció físicamente hasta romperle 2 costillas. Bueno, el corazón, ahí sí podemos decir el corazón inflamado de amor por Dios. No sé si Ale quiere agregar algo más de este gran santo, que bueno, que está la película, así que la recomendamos para que la vean, así pueden conocerlo aún más. Así que los invitamos a que la googlen, que está en YouTube, para que la puedan ver, la película de San Felipe Neri. Todo se tiene que lograr con alegría, ¿no? Y tiene bien el apodo, el santo más feliz de Dios, San Felipe Neri, ¿no? Que nació hace muchísimo, en el año 1515, y llegaría a conocerse como el apóstol de Roma y uno de los más divertidos santos de la iglesia. Imagínate el contexto, ¿no? Él irrumpe en una época que necesitaba mucho de hombres y mujeres que pudieran superar la miseria espiritual, y necesitaba reformarse entre los sacerdotes para contrarrestar la corrupción que había en ese momento en el clero. Fue conocido no solo por su santidad, sino también por su humor. De hecho, es el santo de los humoristas y es el santo de los educadores. Vos fíjate, mientras el Concilio de Trento estaba enfrentando la confusión escandalosa de la Reforma protestante, él estaba ganando amigos con su alegría, contagiosa en el Evangelio de Jesús. Un gran santo. Un gran santo para imitar, como él les decía, con todas estas virtudes, y que por gracia de Dios tenemos estos regalos terrenales, ¿no? De estos santos que podemos imitar, que Dios nos da para que, bueno, a partir de estas hermosas virtudes podamos llegar algún día al cielo. Tal cual. Y en ese momento, poco a poco, un número de hombres que buscaban la santidad de la vida se sintieron atraídos por las maneras jubilosas que tenía este gran santo, Felipe Neri. En una época de ironía y sarcasmo, San Felipe Neri era un signo de contradicción, porque él era feliz, siempre gozándose en el Señor y dirigiendo a otros a descubrir su alegría, porque en su corazón cada persona quiere ser feliz, pero frecuentemente no sabe cómo. Su actitud alegre movió a muchos a preguntar: ¿cuál es el secreto de Felipe Neri? Su secreto era un corazón humilde y agradecido que amaba a Dios y que le servía con buen ánimo. Siempre los santos enseñándonos la humildad. Bueno, ¿vamos a ya entrar al tema o vamos a un corte? Vamos con el invitado que tenemos hoy, el padre Pablo Silvester del Colegio Fasta, que nos hablará sobre San Carlos de Foucauld, místico francés, a quien el Papa canonizó recientemente el 15 de mayo de este año. Él nos va a contar la historia de este gran santo, que yo particularmente no lo conozco, así que me viene muy bien esta catequesis para, bueno, conocer otro santo más que tenemos en el cielo y pedirle su gran intercesión. Muy buenas noches, querido padre, ¿se encuentra ahí? Sí, aquí me encuentro, Alexis, un gusto de escucharte, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte, ya sos parte del equipo, y cada vez que te vamos a tener en un programa, me remonto al día que te iba a conocer y el padre René me dijo: hoy vas a conocer a un superhéroe, es un cura superhéroe. Yo me lo quedé mirando y le digo: bueno, ¿cuáles son sus poderes? Y me dice: es Sylvester Stallone. ¿Cómo anda, padre? Son las cosas que hacen agradable a la vida, los parecidos que hay con los nombres y las cosas esas, para reírse un Totalmente. poco, reírse un poco. Incluso recién estábamos hablando de San Felipe Neri, ¿no? Que era el santo de la alegría, y el padre René tiene esas cosas, que nos sale con esas cosas y siempre nos saca una risa, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, hay que transformar todo lo que sea tragedia, hay que transformarlo en una comedia, y para eso el humor sirve muchísimo. Totalmente, padre. Lo está escuchando el padre René. Buenas noches, querido padre, compañero del seminario.
¿Qué tal, padre René? ¿Cómo estás vos? Qué gusto oírte, aprovechar las ondas electromagnéticas que nos unen. Bueno, me alegra mucho, vos siempre dispuesto para colaborarnos con esta radio y con tan hermosos temas que siempre nos dejás para todo este público católico, gente que quiere escuchar historia de Y para santos mí es un gusto tener un contacto con tu prestigiosa feligresía y auditorio y audiencia. Buenas noches, padre. Alejandra le habla. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, bueno, bienvenido nuevamente. Ha colaborado ya varios programas con esas hermosas catequesis que usted nos trae, así que bueno, hoy soy un oyente más porque, como recién dije, no conozco la vida de este santo, así que bueno, lo voy a escuchar muy atentamente para aprender un poquito más. Bueno, cómo no. Lo que podemos hacer, dado que se trata de un santo poco conocido, si ustedes quieren me van orientando con algunas preguntas y de esa manera vamos conociéndolo, porque bueno, eso no sé cómo les parece que hagamos un poco el tema este. Perfecto, nos gustó ese reto y yo tomo el guante y le pregunto, querido padre, ¿quién era Carlos Foucault? Bien. Te agradezco muchísimo la pregunta. Bueno, Carlos de Foucault era un francés. Eso es lo primero que tenemos que decir. Es un francés. Él nace en el siglo XIX, 1858. Nace obviamente en Francia, en la ciudad de Estrasburgo. Y él va a morir en África. La fecha nos va a resultar 1916, en la mitad de la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue Carlos de Foucault? Qué buena pregunta. Hoy es un santo de la Iglesia Católica. Cuando él muere, le pegan un tiro, muere de un balazo en el norte del África y pasaba a ser, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un muerto más absolutamente ignorado. Y hoy está en la gloria de los altares. ¿Quién fue Carlos de Foucault? Voy diciendo algunas cosas que él hizo. Una vez que se consagra sacerdote, estuvo casi 15 años en el norte del África predicando el Evangelio en medio de los musulmanes, con la ilusión y con la intención de que estos se convirtieran al catolicismo. Para que tengamos una idea, cuando él llega a la primera ciudad, Benia B, él era el único sacerdote en 400 kilómetros alrededor. Y él dedica lo mejor de su sacerdocio, por no decir todos los años de su sacerdocio, los dedica a predicar el Evangelio en medio del Islam. A la vez, como eso era parte de Francia, a la vez asiste a los franceses que se encuentran por la zona. Y Carlos de Foucault, en nuestra época en que se habla tantas veces de la fraternidad y la hermandad, pero no se la vive, Carlos de Foucault decía lo siguiente: yo quiero ser el hermano universal, quiero ser el hermano de los católicos, el hermano de los musulmanes y el hermano de los judíos. Y él se caracterizó en estos 15 años que estuvo como sacerdote predicando en el norte del África por tener la habilidad para llevarse bien con aquellas personas que lo trataban. De hecho, los musulmanes tenían en gran aprecio, un gran afecto por su persona y tenían un modo especial de calificarlo dentro de sus hábitos musulmanes, que designaba una persona que estaba de Dios. Y por supuesto que los franceses también lo reconocían y lo trataban bien. Él tenía esa posibilidad de vivir la hermandad y la fraternidad en medio de ese contexto en que vivía allí en el norte del África. ¿Qué más podemos decir de Carlos de Foucault? Obviamente, acabo de contar algo de los últimos 15 años de su vida. Podemos decir también que él fue un explorador, quien recorrió Marruecos, esto antes de ser sacerdote, ¿no? Recorrió Marruecos munido de un sextante, munido de una brújula, munido de un barómetro, de un cuaderno y de una lapicera o lápiz, donde él descubrió una gran cantidad de latitudes, de altitudes de los
para lo que era la estructura de Francia, conociendo entonces el África, regresa con esa exploración de Marruecos, publica 2 libros en Francia, Conocimiento de Marruecos e Itinerario de Marruecos, que le va a merecer a él ser premiado con un Medalla de Oro por esa tecnología. ¿Qué más podemos decir de Carlos de Foucault? Fue un militar que le tocó participar en el norte del África de una campaña militar de la sublevación del jefe musulmán. Él ve como compañeros de armas quedan heridos y algunos mueren. ¿Quién más fue Carlos de Foucault? Un monje que estuvo varios años llevando vida monástica. Y hay algo más que podemos decir de Carlos de Foucault. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, perfecto, muy claro. Bueno, Carlos de Foucault fue un pecador. Carlos de Foucault fue un gran pecador. Carlos de Foucault, siendo muy niño, joven, pierde la fe. Pierde completamente la fe. Él se pasa muchos años sin creer nada en Dios. Carlos de Foucault decía que él, siendo un adolescente, estaba todo lleno de vanidad, de egoísmo, como enloquecido. Él dice que pecaba en el alma, en el espíritu y en la carne, y él dice que en su alma no había rastro alguno de fe. Carlos de Foucault fue un gran pecador. ¿Y saben cuál fue una de las cosas que lo hizo a él recapacitar de su falta de fe? Cuando él estaba en el norte de África, veía a los musulmanes, al Islam, que varias veces al día hacían una pausa y rezaban en dirección hacia la Meca. Entonces él decía, pensar que estos hombres creen devotamente y yo estoy acá sin religión. Resulta que Carlos de Foucault de niño había sido creyente, porque había conocido las oraciones en su familia, había participado de la misa, pero bueno, se muere el padre, se muere la madre y termina perdiendo. Bueno, como esa experiencia lo toca a él en el norte del África, cuando regresa a Francia, tiene contacto con gente buena, con sus familiares, sus amigos que lo van acompañando, hasta que un día él, ya un poco pensando en cambiar de vida, va a ver a un sacerdote y le dice al padre, vengo para que usted me instruya, yo quiero creer. Y el padre le dice, arrodíllese y confiésese. No, le dice, yo vengo para que usted me instruya, yo quiero creer. Y el padre le dice, arrodíllese, confiésese, usted va a creer. Carlos de Foucault se arrodilló. Hola, padre, ¿se cortó? A ver ahí. Ahí. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Ahí. Bueno, Carlos de Foucault se arrodilló, se confesó, se convirtió, le hizo caso al sacerdote, sale de ahí convertido, y en esa iglesia, ahí a la par del confesionario donde estuvo, hay un letrero que dice aquí Carlos de Foucault, por medio de la confesión, se convirtió. Así que eso es importante verlo, porque siempre hablamos de la conversión, ¿verdad? Siempre decimos que todos tenemos que convertirnos, pero cuando uno habla de la conversión hay que ver de dónde vengo y a dónde voy. Por ejemplo, si alguien se pasó un año entero, completamente un año entero, sin ir nunca a una iglesia, bueno, si una conversión sería, no sé, pasar por una iglesia con comulgar. O si una persona se pasó un año entero sin rezar jamás, ningún día, ni un Padre Nuestro, ni Ave María, y una conversión sería, bueno, pasar diariamente a rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Veamos en el caso de Carlos de Foucault, de dónde viene él y a dónde llega él. Él viene de la pérdida total de la fe, con la angustia, la tristeza, la desazón que eso genera y causa
en un corazón y en un alma. Él pasa por la conversión y experimenta el gozo, la alegría, la dulzura inefable de la presencia de Dios en su corazón, pone las manos en el arado y no mira hacia atrás. Y una vez que él se convierte, lo que intentó siempre hacer fue avanzar en el conocimiento de Dios y también tratar de llevar el Evangelio para aquellas personas que más lo necesitaran. Entonces, cuando él se consagra sacerdote, ¿para qué se iba a quedar en Francia, que era, por así decir, un lugar donde la fe estaba bastante difundida? Y él entonces pide permiso para algo muy difícil, como era ir al norte del África a predicarle a personas que eran de otra religión y a personas que eran de una forma cultural muy distinta de la suya. Y Carlos de Foucault, una vez que se puso hacia el norte del África, nunca más pensó en volver para atrás. Y hasta el final estuvo buscando siempre la conversión de los demás. Y aquí hay un tema importante en Carlos de Foucault. Él intentó esa conversión no solo por la oración, que fue siempre lo prioritario, sino también por medio de la proximidad y de la cercanía. Porque él sabía hablar la lengua de los bereberes, sabía hablar la lengua de los tuaregs, porque él había vivido muchos años en esa región, hablaba la lengua de ellos, llega a escribir incluso un diccionario tuareg francés, porque él estaba consustanciado con esa cultura, y a través de esa cercanía y de esa proximidad buscaba la conversión de esos hombres. Y acá hay algo muy importante también. Carlos de Foucault es una persona que no se entristece ante la infecundidad. Es una persona que no se amarga ante la falta de fruto. No fueron muchas las personas que se convirtieron por predicación. No fueron muchos quienes lo siguieron a él. Él soñaba allí en medio de los tuaregs que muchos franceses, incluso familias francesas, siguieran su ejemplo, se radicaran en esos lugares inhóspitos para evangelizar, para civilizar, para atraer a la cultura y a la palabra de Dios y el santo bautismo, y nadie, absolutamente nadie, siguió este ejemplo. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió con este hombre? Este hombre era muy conocido, porque no fue solamente un ermitaño que se largó en el medio del Sahara a hacer una experiencia alocada. Él había sido un explorador, había sido un científico, había sido premiado, había tenido una experiencia previa importante en la milicia. Era una persona reconocida. Un general que lo visita en su ermita llega a decir: nunca vi a un sacerdote celebrar la misa así. Y ese general es el general Lioti, que forma parte de la historia de Marruecos, desde que se hace protectorado en 1830. Y hay otro general que se llama Laperrin, que era superior suyo, ahí hubo en contacto cuando estaban en el África, que había sido compañero cuando estaban estudiando juntos, que se llama Las etapas en la conversión de un húsar, porque él conocía cómo había sido este hombre antes de su conversión y también luego de su conversión. Bien, como espiritualidad propia de Carlos de Foucault, la Sagrada Eucaristía, el Santísimo Sacramento, la adoración en medio del desierto de Jesús sacramentado, el gozo en su alma en medio del desierto de consagrar por primera vez y decir: por primera vez Jesús corporalmente llega a este lugar, su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, su devoción a la Santísima Virgen y al Santo Rosario, su confianza ilimitada en la providencia de Dios, su abandono a la voluntad de Dios, por las circunstancias difíciles que él mismo buscó vivir y siempre lo iban autorizando a situaciones que no eran fáciles. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Para que tengamos una idea.
Muere Carlos de Foucault, 1916, por unos bandoleros que van ahí, le pegan un tiro, la Primera Guerra Mundial, todo trastocado. En ese momento en Francia se libraba la batalla de Verdún, donde había miles y miles de muertos del lado francés y del lado alemán. La muerte de Foucault pasa totalmente desapercibida en ese momento, pero como él había tenido una correspondencia muy nutrida con muchos y había vivido en varios lugares, y hubo una persona que se llamó René Bazin, que se encargó de entrevistar a las personas que conocieron a Foucault y por otra parte recolectó la correspondencia o parte de ella y también recolectó parte de sus escritos, porque él meditaba la palabra de Dios, hacía su meditación litúrgica, bíblica diaria e iba haciendo sus anotaciones. Bueno, escribe un libro que se llama Carlos de Foucault, explorador del desierto y eremita del Sahara, y muchísima gente por la lectura de ese libro conoció a Carlos de Foucault y empezaron a conocer su espiritualidad. Muchos abrazaron la vida religiosa y otros pasaron a tener un ejemplo de santidad siempre valorado. Y esto desde 1916, aunque su canonización se haya producido recientemente. Incluso les paso un dato: cuando el milagro para la canonización fue de un obrero que estaba en una iglesia, era un obrero no católico, no creyente incluso, que se cae mientras trabajaba en la iglesia, se cae varios metros abajo. Según los médicos era imposible que sobreviviera. Se llamaba Carlos, y cuando se produce el milagro por la intercesión de Foucault, era en vísperas de los 100 años de la muerte de Carlos de Foucault. Todo eso se tuvo en cuenta para ver que ese milagro se vinculaba con Carlos de Foucault. Y esto nos muestra a nosotros, así dentro de estas consideraciones sobre Carlos de Foucault, la importancia que tiene la dedicación a lo que es el plan de Dios, y si hay que corregir el rumbo porque uno está equivocado, porque uno ha fallado, ese rumbo hay que cambiarlo, pero el rumbo siempre tiene que estar en contacto con lo que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el camino de Dios. Bueno, estoy hablando mucho, quiero saber qué es lo que han escuchado del otro lado, porque estoy lejos. Bueno, una hermosa catequesis, pero bueno, acá mientras iba leyendo también un poquito sobre la vida de este gran santo, y él se hace una pregunta que es muy importante y que nos enseña a nosotros a veces cuando no tenemos fe pedirla, ¿no? Porque si no creemos, pedirle a Dios, porque él dice: ¿existe Dios? Dios mío, si existís, permíteme conocerme. Esa pregunta a muchos, ¿no? Nos ha llegado, y bueno, lo importante que es pedirle a Dios la fe, ¿no? En él. Sí. En el caso de, siempre. Hola, padre, ¿nos escucha? Como son personas. Ahí está, perfecto. ¿Ahí volvió? Sí. Ahí está. Como los santos son personas de carne y hueso igual que nosotros y tienen su experiencia, consideremos que hay santos que han llegado a la santidad por la vía de la inocencia y otros por la vía de la penitencia. Santa Teresita, por ejemplo, jamás en su vida cometió un solo pecado mortal. Santo Domingo Sabio jamás en su vida cometió un solo pecado mortal. Como tantos santos que llegaron a la santidad por la vía de la inocencia. Es decir, la gracia recibida en el bautismo nunca se apartó de sus corazones. En el caso de otros, y allí entra de lleno a lo de Foucault, llegan a la santidad por la vía de la penitencia. Pero como él, recordemos, se definía como un pecador en el espíritu y en la carne, como alguien que no tenía rastro de fe en su alma, cuando él vuelve, regresa lentamente, porque se va haciendo interrogatorio, se va haciendo preguntas, se va generando interrogantes. Se lamentaba él de no tener fe en su corazón,
Además, la falta de fe iba unida a fenómenos como la angustia, la desazón, la tristeza. Entonces él hace un itinerario donde de a poco, con esa pregunta, y bueno, hasta que él llega a este sacerdote buscando la instrucción, buscando la fe, pero el sacerdote le indica el camino: arrodíllese y confiese sus pecados, ¿no? Hay un elemento que se menciona mucho de Carlos de Foucault, que en todos aquellos que cuentan su vida, cuentan su espiritualidad, y es la importancia que él le asignó a lo que es el trabajo, ¿no? El ganarás el pan con el sudor de tu frente. Él vivió 3 años en Tierra Santa, hacía trabajos de jardinería y de maestranza en unos conventos que le dieron alojamiento. Con eso se ganaba el pan, digamos, como ofreciendo su trabajo, y después obviamente le sacaba tiempo a la oración del resto de las horas del día. Pero él hablaba mucho de imitar a Jesucristo en Nazaret, la vida oculta de Cristo en Nazaret, la vida de oración de Cristo en Nazaret, la vida de trabajo de Cristo en Nazaret, junto a San José y a la Virgen, ¿no? Todo, siempre que se habla de la vida de Carlos de Foucault, aparece ese elemento. Y cuando él se encuentra en los años de sacerdote predicando en medio de los tuaregs, que eran unas regiones extensísimas las que él tenía que recorrer, porque era en el Sahara, era de norte a sur 2.000 kilómetros y de este a oeste 1.000 kilómetros. Entonces, bueno, tenía una región extensísima para conocer. Incluso allí realiza él un trabajo, y como esos tuaregs tenían un idioma poco explotado, su trabajo fue hacer el diccionario tuareg francés, esta lengua pudo progresar. Y él ofrece ese trabajo y esos libros son editados, ¿no? Por supuesto que las meditaciones suyas sobre la palabra de Dios, sobre la liturgia, sobre el catecismo de la Iglesia, son mucho más abundantes y son más en relación directa con la fe. Sin embargo, él tenía una idea muy grande de la importancia del trabajo y de que la persona tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente, y de que él tenía que imitar a Cristo como había vivido Jesús en Nazaret. Otra de las cosas de Charles Foucault, él decía: la fe es ver a Jesús en cada ser humano. Bueno, nosotros hablamos siempre en nuestra época, que se caracteriza muchas veces por un gran anonimato o una gran indiferencia por los demás. Una vez que él se convierte, él en su etapa previa a la conversión, él había utilizado a otras personas, él había tenido una vida así de, en fin, alejada de Dios y una vida de pecado, como decimos. Una vez que él se convierte, claro, él busca eso, él busca hacer todo lo posible para tener una mirada distinta del prójimo, y ya todo lo ve en relación con Dios. Y ahí aparece un poco esa faceta misionera de Carlos de Foucault, porque no se quedó en un convento, él fue 7 años monje, viviendo en la trapa. 5 años vive en una trapa en Siria, 2 años vive en una trapa en Francia. A su vez, la orden va a tener 2 años en Roma, no lo quería liberar, la orden no lo quería liberar. Carlos de Foucault tenía muchas posibilidades de haberse quedado en la orden trapense y de haber tenido allí responsabilidades dentro de la misma orden. La orden lo quiso tener y lo tuvo en Roma. Al final recién lo autorizan porque él no quería estar en esos nobles conventos o monasterios donde podía dedicarse largas horas a hermosas oraciones puntuales, por supuesto totalmente santas y que dan gloria a Dios, sino que él quería dejar todo eso y mandarse a un lugar tan alejado, porque quería que esas personas, que si no llegaban a un ser humano como él, nunca habrían oído hablar del nombre de Jesús. Él podía, incluso, sí, él podía elegir una zona de confort, y por lo que usted nos cuenta, padre, elegía el camino, podríamos decir, más complicado, teniendo en cuenta la escenografía, el lugar donde estaba, porque
el cristianismo, como decimos ahora, no era local para nada, ¿no es cierto? No, eso, toda esa zona de Marruecos, Argelia y Túnez formaba parte, y esa parte del Sahara formaba parte del África colonial francesa, pero la población de allí, fueran árabes, fueran bereberes o fueran tuaregs, todos ellos eran musulmanes. Había algunos hebreos, pero eran una minoría. Cuando él hace su expedición en el Marruecos, como para hacer las mediciones, él la hace disfrazado de hebreo. Sí. Pero la mayor parte de la población de allí sí eran de musulmanes, y él obviamente sí se caracterizó por eso, por buscar esa incomodidad. Y ahí hay algo que, bueno, obviamente uno se imagina esas largas noches de desierto, largos días de desierto, como él vive esos últimos 15 años. Eso, en vez de amargarlo él o de deprimirlo, de tirarlo abajo, por el contrario, él se extasía, se goza y se alegra de poder estar adorando, rezando y consagrando y adorando la Eucaristía en esos lugares. Todo esto matizado también. En una ocasión, unos franceses que había por ahí, varios quedan heridos por un enfrentamiento que tuvieron, y él se acercó, estuvo ayudándolos mucho tiempo como enfermero y también como capellán. Y al cabo de ese tiempo, estos 50 hombres que estuvieron convalecientes de sus heridas terminan recibiendo la confesión y la comunión de manos de Carlos de Foucauld. Uh-huh. Y eso es algo importante porque esa unidad militar existe al día de hoy. Con ocasión de la canonización, ellos reconocen esa participación de Carlos de Foucauld y acaban de agrandar una capilla que lleva su nombre y lo reconocen como parte de su historia. O sea que era un hombre que entendía de las dos cosas, digamos, ¿no? De la contemplación y también de la acción. Que estaba en el día a día de las personas con las que convivía. Él evangelizaba mucho a los laicos, ¿no? Porque acá dice que él decía que los laicos deben ser cristianos fervorosos de cualquier condición, capaces de dar a conocer con su ejemplo la religión cristiana, de dar a ver el evangelio con su vida. Él no evangelizaba para que los laicos sean el ejemplo del evangelio, ¿no? Bueno, ese texto que vos acabas de leer es algo muy importante y marca también una característica de la espiritualidad de Carlos de Foucauld, y es que él con sus escritos se dirigía también así a los laicos, a las familias, y por eso es que cuando se descubre a Carlos de Foucauld después de su muerte, se ve que su enseñanza era para todos, y además no solamente para vivir en el desierto como él, sino para vivir en cualquier parte, porque las notas características, la Eucaristía, la Virgen, el abandono en la providencia, el creer en la paternidad de Dios, el deseo apostólico, se pueden vivir en cualquier parte. El hecho de imitar a Cristo en la vida oculta se puede vivir en cualquier parte, y de hecho la gente que recibe su mensaje luego de su muerte, algunos se van al desierto y otros dicen no, esto lo podemos vivir en cualquier parte, y de hecho, como todo santo que deja una huella y que deja escritos, su ejemplo hoy es ponderado en todo el mundo. Al ser un santo francés es más conocido en Francia. De todas maneras, también se... Hola, padre. Sí. Hola. Sí, se había cortado ahí un segundito. Hola. No, lo escuchamos muy bien. Ahí está. Padre, podríamos decir que Charles Foucauld es el gran santo ecuménico, porque era respetado por todas las religiones y él respetaba también mucho hasta el Corán. He leído que tenía un gran respeto por el Corán también. Sí, él supo tener un trato muy importante con los musulmanes. Acordémonos que su conversión en buena medida se inicia viendo él cómo los musulmanes rezaban con devoción, con atención, con concentración, viendo que aplicaban su vida entera, su cuerpo entero, su alma entera a la oración y a la plegaria. Eso lo lleva a él a decirse y pensar que yo estoy acá sin religión, común y feliz. Claro.
Claro. Entonces, bueno, él obviamente que admiraba esa actitud religiosa. Cuando él vuelve sobre sus pasos, se acuerda que había sido católico, se acuerda de las oraciones que le había enseñado su madre, se acuerda de las veces que había ido a misa con su familia. Entonces eso actúa en Carlos de Foucauld para que él vuelva a la religión de su bautismo, a la religión católica, y no al Islam, digamos, ¿no? Exacto. Pero cuando él dice yo quiero ser el hermano universal, Claro. se refiere, quiero ser el hermano universal de los católicos, de los musulmanes, de los judíos, porque él vivía esa nota de la hermandad y de la fraternidad con todos, más allá de su religión, aunque él tenía clarísimamente definida y establecida su identidad de sacerdote católico apostólico romano, y como tal era respetado. Los musulmanes tenían una expresión para con él que era la de moravito, que quería decir persona cercana a Dios, y con eso se referían a Carlos de Foucauld. Si uno busca, encuentra una gran cantidad de fotos donde él aparece rodeado de musulmanes, de bereberes, de tuaregs, porque se apreciaban mutuamente. Y él en su ermita era una ermita, digamos, de puertas abiertas, porque así como él visitaba a los demás, también recibía las visitas, ¿no? Era una experiencia de cercanía, de proximidad, de vecindad, todo eso. Carlos de Foucauld, en una ocasión, casi como presintiendo su muerte, dice: creo necesario morir como mártir, despojado de todo, tendido en el suelo, desnudo, cubierto de heridas y de sangre, de forma violenta y con una muerte dolorosa. Esto fue expresado, ¿no?, por el santo, como un presagio, ¿no? Sí. Bueno, Carlos de Foucauld, si uno se acuerda, él había sido militar, había visto a compañeros suyos morir, con lo cual él también en esa circunstancia estuvo cerca de la muerte. En ese norte del África había tuaregs que eran amigos de Francia y otros que eran enemigos. En más de una ocasión había movimientos militares y se enfrentaban unos con otros. Varias veces había estado él en riesgo. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se trastoca todo, también en el norte del África, él sabía que estaba en riesgo, y el texto que vos leíste es así. A él le habían ofrecido los franceses llevarlo hasta un fuerte para que estuviera a salvo de las complicaciones que había, pero él se quiso quedar allí en Tamam Rasset, donde estaba evangelizando unos pocos musulmanes, con gran riesgo de su vida. Él sabía que podía morirse, y él, además del texto que vos leíste, hay otra parte donde él dice: yo quiero ser enterrado en el lugar donde muera. De hecho, su tumba primigenia fue allí en Tamam Rasset, a muy pocos metros del lugar donde lo mataron. Era una persona, y eso también es una gran enseñanza para nosotros, el modo como él se plantó, se situó ante la muerte, ante la posibilidad y la perspectiva de la muerte, preparándose para ella y viviendo en situaciones de riesgo, y así encontró la muerte y así murió, ¿no? Pero ahí fue llamativo también cuando se ve la vida de Carlos de Foucauld. Pensemos que uno de los temas que se plantea siempre es el sentido. Él, antes de su conversión, era un hombre que vivía sin sentido. Luego de su conversión, allí, bueno, cambia radicalmente. Cuando a él le toca esa campaña militar, donde él ve heridos y muertos, todo eso, él allí como que ya empieza a darse cuenta que la vida tenía que tener un sentido, y bueno, obviamente todo eso se verifica cuando él se convierte y bueno, y encuentra a Cristo y trata de propagar a Cristo, ¿no? Es un hombre, bueno, creo que tiene muchísimo para... De las cosas escritas por él son muchas, pero todas se caracterizan por una gran sencillez. Es muy fácil entender a Carlos de Foucauld, así que si tienen otro texto más ahí, eso está muy bueno como para tenerlo en cuenta. Padre, lamentablemente los tiempos de la radio, bueno, este programa da para mucho más, seguramente lo vamos a volver a invitar para que nos dé otras catequesis y bueno, y nos cuente un poquito más sobre este gran santo. Estamos ya en horario, así que yo de mi parte le quiero agradecer profundamente porque realmente no conocía a este santo y bueno, me llevo muchas virtudes para imitar.
Gracias, Y qué Padrecito. lindo sería que en la parroquia de Padre René haya una linda foto, imagen y oración de San Carlos de Foucault. Tiene que traer al Padre Pablo de allá para entronizarlo acá, así que... Con mucho gusto, Con voy un ese asadito. día y rezamos y pedimos la intercesión de San Carlos de Foucault, que tantas gracias nos puede conceder. Y le hacemos una misa especial, usted trae la imagen, le hacemos una misa especial y después hacemos una fiesta con un gran asado en honor a él. Pero cómo no, con mucho gusto, me avisan cuándo y voy con mucho gusto. Querido Padre Pablo, cuando nosotros terminamos el programa, siempre el Padre René Cari hace una bendición para toda América. Hoy el Padre cede ese lugar Acá. para que usted desde su lugar les dé una bendición a toda América, a todas las personas que nos están escuchando. Con mucho gusto, aprovecho esta ocasión, este momento, esta posibilidad, aprovechando también que estas ondas electromagnéticas, por así decir, la tecnología, nos sirven para la difusión de la palabra de Dios, de los buenos ejemplos, de los santos, y para recibir también la bendición. El Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Que el Señor les descubra su rostro, les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Carlos de Foucault ruega por nosotros. Todos los santos del Señor ruegan por nosotros. De niño él tuvo un sueño que marcó su corazón. Quería ser sacerdote. Estás escuchando Cadena Cumbia Latina, las 24 horas junto a vos. Cadena Cumbia Latina transmite en su frecuencia de 89.3 MHz. Cadena Cumbia Latina 89.3, mucho más que una simple radio.